Bueno, muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que estén. Ahora sí se escucha. Un poquito cortado, pero ¿En serio? ¿Se escucha? creo que el problema es mío, no sé. De nuevo. Sí. Ok, ok. David dice YOLO. No, mentira. Bueno, muchachos, les decía, bienvenidos. Esta es la segunda taller, taller tener amplificadores operacionales. Entonces, vamos a comenzar. Hoy realmente se trata solamente de preguntas de contexto. Díganos, Eric. Profe, yo tengo una pregunta en el segundo punto de la parte del diodo Mm, que nos piden calcular R1. Entonces, nos están diciendo que la tensión de la carga sea la indicada por el fabricante, pero también nos piden que variemos los rangos de tensión, pero en sí, si nosotros variamos los rangos de tensión para tener la misma tensión del fabricante, también deberíamos como variar el valor de R1. Entonces no sé si dejamos como fijo ese R1 o cómo hacemos ahí. sí, ese R1 simplemente va a servir como limitador. Pues obviamente cuando se el voltaje más alto. Pero sí, no es como en el anterior, que quería la máxima corriente. No, no es nada. La idea es calcular. La idea es calcular R1 de tal manera que no se exceda la máxima corriente cuando se tiene 12 voltios. Cambia el voltaje, se mira en relación a, bueno, el voltaje de carga y el voltaje de línea, pues, sus respectivas simulaciones, pero la referencia no queda explícito eso porque ya me hicieron la pregunta. Calcule el valor de R1 que no exceda la máxima potencia. Ok, tal cual. Máxima potencia es obviamente dada la máxima dentro de la región de Zener. ¿Y qué es la tensión en la carga? Ah, no, pues la tensión que de la carga sea indicada por el fabricante significa que en R2 el voltaje, o bueno, el voltaje sobre el diodo se mantiene aproximadamente en el valor del Zener. Y siempre se tenga que mantener en el mismo voltaje. Ya sabemos que tienen diferencia. Y de siempre en región Zener. Y también el problema es que, digamos, ahí el rango va hasta 5. Entonces, y el CENER es de 5.1. Mm, Profe, señor. respecto a estamos en el Bolstar, hay ejercicios
con diodo Zener, con fuentes variables y resistencia de carga fija. ¿Sí? Ujú, Entonces, ahí lo que explican es que se hallan como rangos de tensión mínima y tensión máxima para que el diodo esté en su zona, ¿sí? ujú. Y también se halla la corriente máxima que atraviesa la resistencia de línea. Entonces, digamos, ese diodo tiene una corriente máxima de 160 miliamperios y pues no, yo tampoco he podido como, digamos, establecer los rangos, bueno, pero digamos, para saber si la resistencia que coloque no se me vaya a quemar, no sé cómo se puede hacer con esa corriente Zener tan grande. Pues la resistencia, si le sirve la resistencia cuarto de vatio, pues considerar una alta vatio. Ok, profe. Y la cosa es que cuando se dice que tienen que tener en cuenta la potencia, simplemente para saber, o sea, no solo está en la resistencia cuarto, también medio de vatio, vatios, vatios, capacidad de resistencia. De hecho, datasheet, no, 4733, sí, excede la tensión que estamos hablando, tranquilos. A propósito, se vea curvita y ustedes expliquen, bueno, menor, ¿sí? Y bueno, la corriente máxima, pues se calcula la resistencia y cuando se va a montar, tiene que utilizar una, únicamente aguante el bateaje, que es la potencia que está ahí. ¿Sí? Creo que ahí respondí a las dos preguntas o todavía quedan dudas. Sí, profe. Entonces, digamos, calculamos la resistencia R1 y ya se deja fija y ahí es cuando ya se empieza a variar la tensión. Exactamente, tal cual. Eso, el cambio de tensión es solamente para la regulación de, de línea, ¿no? Sí, sí. La regulación de carga se hace en función cambio de la resistencia de carga. Entonces ya no se cambia el voltaje, se deja en el máximo. Creo que me faltó eso. Eh, Primero está la regulación de línea. En la regulación de línea hacemos cambio de voltaje de entrada y miramos esta relación, pues miramos eh, el cambio de el voltaje de salida en función del de entrada, ¿no? Ahora, en el segundo utilizamos ese mismo circuito, pero ya no cambiamos la fuente, ya no cambiamos 5 a 12 voltios, os fijo, y observamos cómo al cambiar la resistencia de carga va a cambiar el valor de inflación, la carga. ¿No? De duda. Ah, ok, ahorita contesto el de Alejandro, la duda de Alejandro. ¿Queda claro, Eric? Sí, señor, profe, gracias. Tener, listo. Y Ángel David, ¿también queda claro lo de la potencia?
Sí, profe. Ya listo. Ahora, eh, listo, me pregunta Alejandro que no, o sea, tal cual, el M741 sí se puede usar en este laboratorio. Ese. Es que creo que algunos se dejaron guiar porque, por ejemplo, acá dice solamente el M742 o el F3 y 3. Lo que pasa es que al recortarlo, me toca hacer como una especie de hacerlo a Paint y quitarle esto porque algunos estaban diciendo, profe, que no tenían los elementos para En el comienzo de la guía se dijo, podrían ser cualquiera de los tres, el integrado LM347, el LM51 o el LF3. Eso no hay ningún problema. Pueden usar cualquiera y cualquiera les sirve en el montaje. Lo único específico en el que tienen que utilizar los tres es para el ancho de banda del circuito, no, del circuito amplificador inversor, ¿no? Ese es el único. Pero el montaje no lo tienen que hacer con tres diferentes amplificadores, sino solamente con uno, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿y más preguntas? Sí, profe. ¿Mm? Sí, yo tengo dos preguntas, profe. Sí, lo escuchamos. Esto, bueno, la primera es que yo vi en los datasheets de los amplificadores que recomendaban conectar condensadores a los puertos BCC y pues no entiendo bien pues esta función. Yo lo hice sin eso y me funcionó bien. ¿No? Pues, los, bueno, es que lo que pasa es que en algunos cargadores suele tener un cierto tipo de rizado. Chica. No sé si alguien también lo escuchó. Yo estoy cerca aquí a El la. profe, Fue una papa bomba. Ah, yo conozco las papamas. Estoy aquí, uy, estoy cerca de la universidad, pero eso sí. Bueno, si alguien entra a Mayef, ¿sabe qué es? Eh, recuerdos de tiempos presenciales. Bueno, entonces, ¿cómo les decía? Bueno, se los pongo aquí en el PowerPoint. Entonces, algunos cargadores lo que hacen, o bueno, cargadores que se utilizan como fuentes, simplemente lo que hacen es un proceso de rectificado, como que obtienen la señal de la toma, tienen un transformadorcito que hace es bajar de 12 voltios perdón, de 100, 120, 110 voltios AC a 12 voltios AC o a 5 voltios AC y luego lo que hacen es rectificar. Entonces obviamente son adaptadores muy malos, básicos. Normalmente pues los tenemos celulares, tienen un un convertidor incluido, convertidor que sigue una referencia de voltaje. Obviamente no vamos a tener ese rizado, pero los adaptadores sí. Entonces yo creo que lo que hacen ahí, no lo había visto antes, gracias por especificarnos, es que lo que hacen es para curarse en salud, para evitar estos cargadores que pueden tener una de esta manera, pues, a 5 voltios o así. Este rizado, ¿cómo se puede quitar? Con un condensador. El condensador hace que las variaciones de voltaje sean mucho más leves.
después de poner un condensador, puede funcionar de esta manera, o sea, siempre se rectifica. Bueno, digamos que están ubicados como en las crestas, ¿sí? Entonces, sí, estos condensadores se utilizan, pero no hay necesidad. No hay necesidad porque el cargador que nos dio la universidad es un cargador muy, puede que parezca muy grande, pero el voltaje es muy. Puede ir con cargado, puede ir con condensador, perdón, puede ir sin condensador y va a funcionar. Ah, listo, profe, gracias. Y la otra pregunta es con respecto al amplificador sumador inversor. Ujú. eh, pues una pregunta que hicieron por el Classroom, que usted le dio respuesta, pero no me queda muy claro. O sea, tenemos que sumar dos señales cuadradas, ¿no? Y el generador de señales genera de por sí una señal cuadrada, pero esta no se le puede modificar la amplitud. Entonces, pues no sé cómo se haría ahí entonces. Ok, bueno, realmente esa parte nos faltó modificar. Una disculpa, pues efectivamente eh, se puede hacer muy fácil en simulación, pero con lo que tenemos no tenemos acceso a dos cuadradas. Entonces lo que yo les decía, lo voy a señalar, gracias por hacer. Entonces, lo que podemos hacer, la única forma que tenemos de tener acceso a dos señales es utilizando el canal de salida del generador que tenemos y el de sincronización. O sea, en uno nos va a salir una cuadrada de 12 voltios y en el otro nos va a salir una sinusoidal que podemos escoger cuánto es. Entonces, lo que vamos a hacer es obviar esto que está en la guía. Vamos a utilizar estas dos señales, una cuadrada y una sinusoidal. No podemos, o sea, en la cuadrada podemos hacer una especie de división de tensión, si divisor de tensión, si ustedes se ponen en mañas, si no, pues, bueno, pues utilizan la señal de 12 voltios y lo que vamos a hacer es sumar esas dos, ¿vale? Una cuadrada y una. Entonces, como para probar que funciona Ok, ok, listo, profe, entiendo. Gracias. sí, o lo que dice el compañero, usa, como les dije, usa un divisor de tensión. Hace Y también queríamos ver su creatividad, pero sí, no debemos poner que tenían que ser cuadradas, simplemente señales, fueras cuales fueran, triangulares. Bueno, muchas. Profe, yo tengo una, pero ya es respecto a ya a la parte práctica. Es que lo que pasa es que en el circuito de la figura 3 el amplificador no inversor no está saliendo, o sea, está saliendo algo como medio raro. Entonces no, o sea, no sé por qué pasa eso. No sabemos por qué pasa eso. Eh, No sé si pueda presentar pantalla y mostrar lo que está saliendo. sí, sí, claro.
Em, Esta es la señal que nos está saliendo. Ok. Y la señal de entrada. La señal de entrada es, es esta. Ok, esta, ok. Cambio, por favor. ¿Revisaron bien cómo se realizaba la alimentación unipolar? Profe, pues es que digamos con los otros circuitos lo que hicimos fue mm, aumentar el offset de los generadores y entonces ya con eso ya teníamos como la señal que queríamos con un offset, pero con este como se nos está pidiendo una señal solamente de 3 desde 0 hasta 3. O sea, a nosotros no nos importaba recortar la parte negativa, o pues eso pensamos nosotros. Claro. Bueno, es que lo que pasa es que se crea como un cortocircuito en el circuito inversor. Hay que usar otros trucos de alimentación unipolar. Porque, o sea, la alimentación que nosotros usamos fue en el VCC negativo ponerlo a tierra y el VCC positivo poner la fuente de 12 voltios. Sí, sí, realmente esa no se puede usar en esta. De hecho, pues la idea era que se dieran cuenta de lo que es alimentación unipolar. Por ejemplo, aquí, voy a aquí en este video, ¿no? Revisa simplemente alimentación unipolar, amplificadores operacionales. Ya aquí nos explica Ok, algunas continuamos formas ahora de con realizar la OPAMP real, amplificación unipolar. alimentación unipolar tierra. Ninguno de los pines del OPAMP dice tierra. Dice por qué Entonces, no se puede. La la idea era que tierra al lo OPAMP le consultaran da por lo eso. mismo. El OPAMP pone los límites de excursión de salida. Cuando estos dos son respetados, uno tenemos, por ejemplo, Y o al riel se inferior. especifica En las este formas de caso, el hacerlo. modo Por común de ejemplo, entrada acá no se está va a poder. pegado en el riel inferior. Y aquí tratamos de ponerle un voltaje positivo, in mayor que Cortocircuito. cero, V2, VI, VO. Si aquí le También damos tienen que hacer VCC y aquí le otras damos menos formas, otras VEE, cositas. una opción es correr todo para arriba. Dan Tenemos esta otras opciones. capacitancia a esta entrada. Nosotros queremos el filtro pasa alto a la Entonces la idea PAM, es que revisen alimentación esto. unipolar. Respetamos que VI esté lejos de los rieles, vamos a estar respetando Ah, excursión de eso era salida. lo de poner un capacitor para que se volviera independiente el circuito de entrada. Algo así es más o menos como modificar la Tierra, o sea, que la Tierra no fuera exclusivamente, o sea, como que la Tierra, la referencia que ve el amplificador operacional, realmente es una Tierra falsa que nos le ponen. O sea, que la referencia sean la mitad del DCC. Ahí lo explican bien. La idea es que ustedes revisaran ese tipo de cosas para realizarla. Es- Algunos otros se dieron mañas y pues utilizan el generadorcito el cargador, el adaptador que se utiliza para alimentar el generador. Otros se dieron mañas y tienen las fuentes que hacen en segundo semestre. ¿Sí? Pero, en dado caso, siempre están esas opciones y la idea era que las buscaran. Pues ya aquí ya les di el link. Realmente no es difícil de buscar. Entonces,
Ustedes tienen que mirar esto. Mírenlo en diferentes lados. Pues van a realizar una alimentación, ¿vale? Listo, profe. Vale, perfecto. Cualquier duda adicional que tengan, pero ya. Profe, yo una sobre los videos. Señor. Este, en los videos, para mostrar, o sea, lo que te entendí es que toca mostrar el funcionamiento de los circuitos, ¿sí? Es como dice en la guía. Ujú. Pero toca mostrar, digamos, las caídas de tensión, todas las ondas, todo lo que van pidiendo también en la parte de análisis de la simulación. Tanto así no, yo creo que si se hace así quedaría un video muy largo, ¿no? No, realmente, pues ya sabemos más o menos qué problemas como profesor. La idea es que ver reflejada la experiencia, respuesta que ustedes dan. No hay necesidad de ponerlo todo, realmente muestran el funcionamiento tal cual como mira, ponían. Y digamos si hay alguna alteración de la señal, de desviación de lo que debería dar, en ese espacio que les pido, pues ya es que lo expliquen ahí. No, no Ok, hay que mostrarlo todo porque si no quedan grandísimos esos videos y pues entiendo que la edición o edición es más difícil que simplemente escribir las razones. ok, listo, profe, gracias. Vale, muchachos, más. Profe, digamos, para lo de los circuitos, digamos, de la figura 2, el video sería mostrando el montaje, Mostrando el que montaje digamos, y mostrando los valores. 3 puntos, o sea, segundo que sí está funcionando. o sea, medir la tensión, la corriente y todo eso, ¿sí? Cada elemento. Sí, sí, efectivamente. Ok. Profe, digamos, ¿cuánto sería un error que no, o sea, que no hay necesidad de explicar, que se desfase tanto de la teoría? Así, ya. Un error del 10% ya necesita explicarse. Normalmente las resistencias que usamos los diodos Zener en esta práctica, indicadores que manejan una tolerancia de un 5% o un 10%. Pero más allá del 10% ya simplemente no basta con decir, puede ser de una resistencia, puede ser, ya hay que es cuestión de que ustedes revisen 0.05, pero cuestiones que sí entran dentro de la tolerancia de los elementos. Listo, profe. Vale, muchachos, más preguntas. Ah, sí, profe, yo tengo una duda pequeña y es en el no inversor. Se conecta en la entrada una resistencia en paralelo a la fuente. Entonces, pues esa resistencia no le veo como mucho el objetivo, no sé por qué. Ok. Y bueno, realmente esa se utiliza aunque no haya un flujo de corriente.
Aunque no haya un flujo de corriente, esa es esa resistencia que a veces le pone. Ah, perdón, es en la figura 3, ¿cierto? Sí, esa. Claro. Em, bueno, ¿qué pasa? En, en los circuitos ideales, en los amplificadores ideales, nunca va a haber paso de corriente en esas entradas. Sin embargo, pues en los amplificadores que usamos, si el voltaje de entrada excede cierto valor, puede hacer que haya un paso de parte. O si el tipo de descarga puede afectar el integrado. Además de eso, hay algunos integrados o bueno, perdón, algunas fuentes que cuando no tienen flujo de corriente cambian su voltaje de entrada. Y su voltaje en circuito abierto es diferente que cuando tiene. La idea es que siempre los voltajes que utilicemos sean bajo carga. ¿Sí? Esta resistencia se utiliza de fogue, dado caso de incidencia grande de corriente. También se utiliza pues para efectivamente el valor que sale de los el generador sea el que sea. Normal, o sea, el generador que tenemos ahorita, que es feito y todo, generador es muy estable. Pero hay otro tipo de generadores que, por ejemplo, los mide sin tener desfogue de corriente. Van a dar un valor mucho más alto, por ejemplo, de 5 voltios van a dar un valor. Justamente cuando uno le pone alguito de carga, cambian su valor. Están hechos para que la gente los use con carga. En este caso, pues no, los elementos de laboratorio pues son muy buenos, pero en ocasiones para eso siempre se prefiere tener una resistencia. Lo mismo que aquí. A veces se coloca en el inversor una resistencia. ¿No? Que aunque no haga nada, no haya un paso de corriente, simplemente sirva como una referencia. Listo, profe. Gracias. ¿Sí? Es algo que en la teoría no tiene sentido, pero en la práctica sí. Sí, sí. Tras de pronto lo piensan, voy a responder a un correo. Pregunta el compañero Juan Fernando Ramírez. Específicamente, respondí esto pues porque grandes aproveché de una vez. 4 y 41. Entonces, tenía unas dudas respecto a las gráficas para realizar dos. Y es que una vez R1 realizamos la curva de regulación de línea, se encuentra que el valor de voltaje empieza a estabilizarse superado 2 voltios, tal cual como se encuentra. Dada esta condición, se produjo una duda para hacer la segunda gráfica R2, y es que si se debía hacer solamente para los valores 9, 12, o hacer más gráficas que relacionaban R2, una R2 circular de voltaje salida mostrada en la primera. Entonces, aquí esta pregunta se responde para la segunda punto, bueno, la regulación de carga, no hay que variarla.
Ok, creo que es, bueno, esto va muy especificado, es hacia la regulación de línea, ¿vale? En los cambios de B1, pero ya para el segundo no tiene sentido. Creo que falta realmente, les digo esto, porque siempre, por más años que tengan estas guías, siempre salen cosas nuevas, y más aún pues porque esto realmente no, algunas cosas se nos vale, que preguntaba. No es necesario para la regulación de carga cambiar valores de 5, 9 y 12. Mientras recibía respuesta, hice esta prueba y pensaba hacerla solamente. No, no hay necesidad, ¿vale? No se preocupe. La cuestión de especificar. Luego le escribo al compañero y le digo, respondí su pregunta en el... Bueno, muchachos. ¿Más preguntas? ¿Es solo un video de todo recopilado o un video por circuito o como es como a ustedes les quede? Algunas personas no tienen un buen editor o bueno, no saben muy bien cómo editar video. No hay ningún problema en eso. Mientras que ustedes puedan grabar totalmente seguido, ¿sí? Y listo, corten el video en un punto. Me pueden enviar eso así, por ejemplo, para el montaje de los amplificadores. Varios videos. Eso sí, es mucho más fácil para mí, pues de pronto junten esos videos y le pongan especificado amplificador. Pero si no lo saben hacer, bueno, ustedes no les puedo pedir imagen y de video. No es mal porque... Uy, un momento para... Ah, bueno, pues editor. Y también yo sé editar videos, pero el computador que tengo actualmente no me da, no me da para eso. Por eso me el unbox que tocaba editar partes del lado Premiere. Los a utilizar súper bien. Bestia de dos, no. No, muchacho. ¿Preguntas? Bueno, pues yo tengo una, pero no es respecto a la práctica, sino como al curso en general. Sí. Y es cuántas prácticas nos quedan. Um, ya después de esta solo quedarían dos. Vale, o sea, tan pronto acabamos esta, ya hay que rotar los implementos. Pues ustedes, se supone que ustedes manejan. Pero sí, nos queda práctica de MOSFET, práctica de BJ. Ya haré contar. Ah, y el proyecto. Serían tres actividades que demanden de los elementos. Gestionarán de elementos. Desde los elementos son shortcut. Vea pues, yo me casé mucho con el lado de Adobe y al par. Pero bueno, chévere para que conozcan los compañeros. Sí, hay veces Premiere tiene tantas cosas
compañeros, ahora qué tanto más fácil algo que básico y ¿sabe cuánto es la impedancia del generador? Mal está cerca de los 15 ohmios, pero es mejor que ustedes lo miren. ¿Cómo se puede mirar? Montaje. Este es nuestro generador. Tiene un montón de cosas adentro, pero el equivalente que vamos a considerar es este. Simplemente una fuente que tiene asociada una impedancia. De esta manera se puede representar cualquier generador. Ahora, si queremos probar de cuánto es esta impedancia, lo que tenemos que hacer es hacer un montaje de esta manera. Vamos a poner una resistencia que se aproxime. Entonces, por ejemplo, si esta impedancia es de 100 ohmios y la que yo le pongo acá es de 200, o así, ¿cómo se dividirá el voltaje? Si lo mido en circuito abierto y yo cuadro el voltaje abierto para que sea de 5 voltios y luego le conecto la carga de 200, entonces, y a la salida ya midiendo el voltaje, y el Vout es de 5 voltios. Ahora el Vout poniéndole esta resistencia ya cambia de 5 voltios a 6 voltios. 6 voltios. De 6 voltios cambia a 4 voltios. Significa que efectivamente hay un divisor de tensión y que esta resistencia, como se está llevando el 60%, perdón, bueno, en decimales, fracciones es más fácil. Está llevando 2/3 del voltaje que salía en circuito abierto, pues sabemos que si la medida acá es 4 voltios, pues efectivamente el divisor de tensión debe tener cierta relación con las resistencias. Es por eso que, por ejemplo, si nosotros, digamos que no supiéramos este valor y le ponemos, y bueno, tenemos en circuito abierto tenemos un valor de 6 voltios y le ponemos una resistencia de 100 y la señal se nos dobla a la mitad, en ese punto vamos a saber que la resistencia que tengo de carga es la misma que tengo Thevenin en serie con el generador. ¿Por qué? Porque pues me divide a la mitad, porque obligatoriamente, siendo este valor B medios, y fue el resultado del divisor. ¿Vale? ¿Cómo se realiza? Profe, ¿y esa caracterización ahí habría que hacerla para los tres tipos de señales que entrega? No, necesariamente. Bueno, para la entrada de la señal cuadrada, la señal de sincronización, obviamente será una impedancia diferente que perdón, creo que dije entrada en contexto. Bueno, para la salida de la señal cuadrada, que es de sincronización, va a haber una impedancia diferente que para la salida de función sinusoidal o función triangular. Eso es una diferencia. Pero si la señal es triangular o sinusoidal,
ahí no va a cambiar la impedancia. Los elementos son los mismos. No tiene forma alguna de cambio. Profe, y lo de cuando se ponen distintos rangos de frecuencia, ¿eso sí cambiaría también? ¿O despreciamos esto? Eso en lo experimental no se puede hacer porque nuestro generador no tiene para altas frecuencias, que es donde se evidencia la salida banda, de la banda, del ancho de banda. ¿Sí? Entonces, sí, ahí no les aparece esa parte, en la parte experimental. Pero pues obviamente podría hacerse sin ningún problema en la parte experimental si tuviéramos generador que nos pudiera llevar más allá de hasta omega, de los valores en que ya la mayoría amplifica. Listo, profe. ¿Sí? No. ¿Preguntas? Bueno, muchachos, esto de Profe, medición de impedancia, bueno, ya le... ¿no? Entonces, esto de medición de impedancia va a ser importante que lo hagan en el proyecto. En ese momento, pues, no lo entendieron ahorita muy bien, ya lo van a mejor. Pero en este momento, los amplificadores operacionales comportan muy bien de salida de los... ¿eh? En este momento no van a molestar. Luego, pues, me decía, ¿sí, David? profe, a ver si me quedó claro lo de la figura 2. Esa variación es para observar que en ese rango de valores hay unos en donde el diodo está en conducción y otros en que no sé. No, es para ver que hay un rango en donde está correctamente ubicado el Zener dentro de la región Zener y cómo se evidencia. Depende, estamos hablando de la regulación de línea, estamos viendo cómo funciona o sea, cómo los cambios en voltaje van a influir en el cambio de voltaje, pero siempre va a funcionar el Zener. Siempre va a funcionar ese, a menos que pues más bajo. Y bueno, y como no hay algunos rangos que van a sacar al Zener de su Zener. Ahí se evidencia que hay una parte que no funciona bien. Ahora, Ok, profe. la otra de regulación de carga, pues ya les toca a ustedes evidenciar qué momento ya estamos exigiendo mucha corriente al diodo y estamos haciendo, bueno, manejando un valor más allá de un vatio, donde ya va a tener paso de corriente, va a estar encendido o va a estar circulando corriente de manera inversa, pero hay valores, valores, valores. Hay un rango de valores hasta el cual nos va a servir como regulador y hay otros y eso depende de la potencia. Ok, profe. Y una última pregunta ya respecto al montaje. Digamos, yo conecté el multímetro y con la función de diodo, ¿sí? Y pues donde me marcaban como una tensión, entonces ahí ubicaba el ánodo y el cátodo. Entonces, para conectarlo inverso, o sea el diodo Zener
sea, probando el diodo Zener así con el multímetro, ahí me muestra sí, como la función del Zener en conducción, o sea, como un diodo rectificador. Entonces, para el circuito lo pondría al revés. Los circuitos siempre se pone al revés, ¿verdad? Necesidad de... O sea, que se pone tal cual está en la figura. Tío. Si usted quiere, creo que, o sea, hay algunos multímetros que sí lo hacen, que verifican de qué valor es el Zener. No sé si este lo haga. Y obviamente si usted quiere ver el voltaje directo, bueno, se lo quiere ver en inverso, depende del Zener, depende del multímetro. Pero es posible que sí. Ok, profe, sí es que tengo ahí como una duda conceptual que pues aplicado en la práctica sí es más Sí, como no, pero difícil. Entonces, inténtelo. No le va a estallar nada. vale, profe, gracias. Vale. Bueno, muchachos, Profe, en cuanto al proyecto, ¿cuándo se decide el tema? vamos a tener una reunión con los profesores, es la última reunión que tenemos para... ¿Ya? Creo que ya el lunes estaríamos viendo que lunes o en el transcurso de la próxima semana pues ya les estaremos dando la guía para que al momento de trabajar práctica de MOSFET también ustedes o sea, esos mismos montajes que van a hacer con MOSFET, esos mismos montajes les sirvan para el proyecto. Tranquilo, ya tenemos reunión acerca de eso y va a tardar. Por lo menos el tema va a estar. La guía tal vez siempre tarda y ya tarda más de una semana, pues disculpen, que como tiene que revisarse tanta gente, ese es el proceso demorado. El tema se lo daría. Listo, profe. Muchachos, ¿no? ¿Estamos claros? Recuerden, muchachos, si todavía no les ha surgido duda, pueden revisar los foros. Había personas que me escribieron al correo. Realmente no. Considero que hay algunas preguntas que están en el foro que les sirven a todos. Por eso mismo llegué, cogí un correo, lo respondí. Que se comparta la información. Tienen esa opción del foro. Pues enviar un correo si la duda es grande. Bueno, recuerden, para este grupo 6, la entrega es el domingo. Bueno, muchachos, gracias por la próxima clase ya para empezar. De profe, gracias. Listo, profe. Gracias. Vale, muchachos, cuídense pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Luego. Gracias. Hasta luego, profe.